Hello, good afternoon. Buenas tardes. We are waiting as people continue to join us in the Zoom room. Estamos esperando porque la gente se está sumando a la conversación. Esperemos unos minutos. Gracias. Thank you for being with us. Okay, we are a couple of minutes after 5 o'clock, so we are going to go ahead and begin. This is going to be an event primarily in Spanish, but I will momentarily introduce our moderator who will give us a few extra words about the language. I want to welcome everyone, dar la bienvenida a todos y todas. I would like to thank everyone for being here. My name is Nara Mlanish. I am a professor of Latin American history and the director of CEMECA, the Center for Mexico and Central America at Columbia University here in New York City. I'd like to thank all of you for joining us for this critical conversation, which was important even several weeks ago, of course, when we planned this event, but has become even more urgent in the last few days. I'd like to thank our co-sponsor, WOLA, the Washington Office on Latin America. I would like to thank our panelists. And finally, I'd like to thank our moderator, who I am going to introduce now. Dr. Jo Marie Burt is Associate Professor of Political Science at George Mason University and is currently serving as president of the Latin American Studies Association. She's been a senior fellow at WOLA, the Washington Office on Latin America, since 2009. She is an expert on political violence, authoritarianism, human rights, and transitional justice in post-conflict societies. And over the past decade, she has observed and researched war crimes and trials in Guatemala and currently directs the trial monitoring project Verdad y Justicia en Guatemala. I want to now pass the rectangle to Dr. Burt, who will introduce the panelists and also give us a note on the language of our event today. Thank you very much. Thank you, Nara, for your introduction to the event and of me. It's a delight to be moderating today's event about the grave crisis of democracy in Guatemala, especially because I'm a graduate of Columbia University and I'm affiliated with WOLA, so it's like my two houses. So it's very exciting to be here with you all. But it's also especially an honor to be here with people who are well-known anti-corruption champions and who have played a critical role defending democracy and human rights in Guatemala. I'm going to give a very brief discussion, background in English, and I'll present our speakers also in English, but the speakers are going to present in Spanish. We had a last-minute consult about this just before we started, and most of our speakers felt more comfortable speaking in Spanish. So what we've decided to do is to produce a translation, to transcribe the event and translate it into English for any of those in our audience who may not be able to follow along in Spanish. So if that's the case, we do apologize for that inconvenience, but we will try to make it up to you by producing this transcript. Let me start off by saying that WOLA and other like-minded organizations have sounded the alarm about democratic backsliding and the closing of civic spaces in Guatemala for quite some time now. A coalition of conservative politicians, economic elites, and groups linked to the military and organized crime began an effort to co-opt key state institutions, especially the public prosecutor's office and the judicial system, in an effort to secure their permanence in power, to facilitate their corruption and guarantee their impunity, and to punish and expel their perceived enemies. Guatemalans have referred to this alliance as the Pact of the Corrupt. To the surprise of just about everyone, Bernardo Arevalo, a congressman from the anti-corruption Semilla party, came in second place in the June 25th first round presidential elections.
And he won a resounding victory against his opponent in the second round elections on August 10 by a margin of 20 points. Arévaro's victory awakened hope, especially among young people and the indigenous population, the majority in Guatemala, that the fight against corruption and impunity could be resumed and a more equal and just country for all could be built. His victory has disrupted the so-called Pact of the Corrupt. However, as we've seen in the last week, there have been concerted efforts to not only declare that these elections were fraudulent, but to outright lift the immunity of Arévalo and the Vice President Karina Herrera as a means to then prosecute them, remove them, and declare the election results null and void. So we are here today with a very distinguished panel to talk about the broader context in which the election crisis is unfolding, and to help us better understand what is going to happen. We still have a little over a month before President-elect Arévalo is scheduled to assume the presidential sash. And so there is still a long time that these corrupt actors can continue to act. We know that today the U.S. government issued an enormous response by issuing sanctions against over 300 Guatemalans, including more than 100 members of Congress, which is almost 2/3 of the entire legislature. It's quite dramatic, showing how extensive the corrupt networks are. But there is still a long way to go before these results turn into a new presidency. So let me turn now to introduce each of our distinguished guests. Flor de Maria Galvez is a human rights lawyer. She worked as a legal officer at the International Commission Against Impunity in Guatemala, CICIG, for 11 years, from 2008 until it was unilaterally shut down by the Guatemalan government in 2019. She is one of dozens of former CICIG lawyers and staff members who were forced to leave Guatemala due to the current government's policy of political persecution of former CICIG operators, as well as judges, prosecutors, and human rights defenders. Jorge Santos is General Coordinator of the Unit for the Protection of Human Rights Defenders in Guatemala, UDEFEGUA, where he's worked since 2015. He also writes an op-ed column for La Hora. UDEFEGUA is dedicated to the defense and promotion of human rights, of the human right to defend rights. It documents attacks against individuals, organizations, and communities that defend human rights. And because of his work with UDEFEGUA, Jorge has been criminalized and has also been forced to leave Guatemala. Claudia Escobar is a distinguished visiting professor at the Schar School of Policy and Government at George Mason University. Claudia was a distinguished judge in Guatemala for 10 years until 2016, when she publicly denounced that the president of the Guatemalan Congress and a key advisor to the then vice president at the time, Roxana Baldetti, sought to facilitate her re-election as judge if she voted in favor to reinstate Baldetti, who was facing a number of criminal investigations as executive secretary of the Patriot Party, and to overturn the Supreme Electoral Tribunal's decision to suspend the party. Claudia was then forced to leave the country as the result of her public stance against government corruption. And since then, she's played an instrumental role in developing programs to support other Central American judges, prosecutors, journalists, and human rights defenders who have been forced to leave their country due to their roles combating corruption and impunity. Anders Campos is Anders Campos is a Swedish diplomat and former UN official. He was head of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Guatemala between 2005 and 2009, and later served as Field Operations Director at the same office from 2009 to 2016. He was appointed ambassador to Guatemala and to the 6 neighboring countries in Central America in 2017 and served until 2020, during which time he was known for defending the anti-corruption work of the CICIG and for which he was publicly criticized by the Minister of Foreign Affairs of Guatemala.
We've asked our 4 panelists to deliver brief introductory remarks with their reflections on the current state of affairs in Guatemala, what many people have called a slow motion coup d'etat. And then I'll direct a few questions to each of the panelists, and then we'll open it up for members of the audience to ask questions. So if audience members, if you do have questions, you can begin putting them into the chat or the Q&A box. Entonces, con esa larga introducción en inglés, me disculpo y voy a cambiar al español y le voy a ofrecer a Flor de María la primera oportunidad de presentar sus impresiones de la situación actual en Guatemala. Gracias, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan. Gracias por la invitación también. En primer lugar, yo quisiera empezar por referirme al contexto que se originó a partir del 2019 con el cierre del espacio de Sisi y con el debilitamiento institucional que surgió no solo a partir del 2019, sino que ya se venía gestando anteriormente. Esto pues ha originado en Guatemala una total instrumentalización del sistema de justicia y del aparato judicial para criminalizar a diferentes personas. Y quiero empezar hablando de esto porque a raíz de todas estas acciones y la utilización del sistema de justicia y en especial del sistema penal para criminalizar y hacer ver acciones que no son ilícitas como ilícitas y someter a personas a distintos procesos penales, es como se ha ido debilitando el sistema de justicia. Y no solamente eso, sino también pues la utilización de este sistema penal que a través de la invención de procesos en contra de distintas personas, pues ha generado todo un debacle en el sistema de justicia. El encarcelamiento de líderes comunitarios, también de personas vinculadas a la defensa de los territorios, personas, operadores y operadoras de justicia, defensores y defensoras de derechos humanos, así también como de distintas personas, líderes, y ahora nos encontramos frente a también un ataque de personas vinculadas al sistema electoral. Esto es relevante porque todas estas acciones que se han orquestado no vienen solas y tampoco se han realizado de una manera aislada. Creo que también no hay que minimizarlas, pues todas estas acciones en su momento han llevado al encarcelamiento de distintas personas y en particular mantienen en prisión a Virginia La Parra, quien se encuentra desde hace 22 meses en prisión de manera arbitraria. Creo que es importante hacer referencia a todo este contexto en virtud de que a raíz de este debilitamiento y a la vez fortalecimiento de estas redes político ilícitas y criminales, pues se ha venido gestando toda una situación que ha traído como consecuencia este golpe de Estado que se está dando en Guatemala. Creo especialmente que es importante no dejar de darle la relevancia a los actores que se encuentran gestando toda esta situación. Es un momento muy crucial para el Estado y sobre todo para quienes se encuentran también en Guatemala y quienes también no nos encontramos en Guatemala para poder hablar y expresar lo que sucede y que se visibilice lo que sucede en Guatemala. Particularmente el tema de la prisión utilizada como mecanismo para acallar las voces disidentes o también las personas que se encuentran para amenazar a quienes en algún momento lucharon en contra de la corrupción y de la impunidad, es también un mecanismo utilizado por el Ministerio Público y por los órganos de justicia. Es ahí donde me quisiera yo enfocar en relación a esta situación y que por eso el Ministerio Público ahora refiere que ha presentado ante juicios en contra de distintas personas, en especial de quienes deben tomar y asumir el mando
de presidente y vicepresidenta, el señor Bernardo Arévalo y la señora Karin Herrera, criminalizando, haciendo ver hechos que no son ilícitos y así comprometer todo este sistema democrático. Gracias. Muchas gracias, Flora María. Jorge, le voy a pedir que das tus breves reflexiones ahora. Muy buenas tardes a todas y todos. Qué gusto poder compartir pues este panel con personas tan distinguidas y me complace mucho que se pueda estar hablando sobre este fenómeno, particularmente porque Guatemala en estos momentos está asistiendo a horas decisivas, ¿verdad? Y vean, uno pudiera decir que antes del 2017, Guatemala, al igual que la región centroamericana, estaba en un proceso de grave regresión autoritaria. Pero del 2017 a la presente fecha uno tiene que afirmar que hay un proceso de consolidación del autoritarismo y que hubo una decisión entre las élites guatemaltecas. Me refiero a la élite económica, a la élite política, mayoritariamente mafiosa, al crimen organizado, también hay que mencionarlo, y a una parte de la élite militar que deciden producir, ¿verdad? Una restitución de un viejo régimen que le era favorable para la corrupción y la impunidad. Y esto no era más que el resultado de importantes avances en el sistema de justicia. Y estos importantes avances en el sistema de justicia pues fueron acompañados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, pero también acompañada por personas guatemaltecas que en el ejercicio de sus funciones en instituciones públicas también hicieron efectivamente avanzar la justicia en el país, ¿verdad? Y la justicia, por lo tanto, deja de ser, ¿verdad?, aquella serpiente que solo muerde al descalzo, sino alcanza aquellos poderes que desde su posición de poder, pues se dedicaron a cometer actos de violencia, impunidad y corrupción. Entonces, la decisión que toman estas élites es darle por finalizada, ¿verdad? La etapa y la era de construcción democrática en el país que se había abierto con los acuerdos de paz. La impresión que nosotros tenemos es que es una decisión asumida porque los acuerdos de paz lo que van a dar paso en su implementación es esa construcción de un sistema de justicia y de una institucionalidad capaz de alcanzar a cualquier ciudadano que digamos que cometa hechos delictivos. Y a partir del año 2017, pues encontramos esta condición que Flor ya detalla con mucha precisión. Pero la organización que nosotros, que yo represento, es una organización que se dedica a verificar, documentar y registrar agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. Y una situación que nos parece particularmente evidente de esta consolidación autoritaria en el Estado guatemalteco es el siguiente hecho. Uno puede observar un repunte de agresiones en contra de personas defensoras a partir del año 2011 y que encuentra su cima más alta en el año 2014 en el ejercicio del presidente Otto Pérez Molina con 820 agresiones. Para el 2015, cuando la CICIG impulsa la mayor cantidad de casos en contra, es decir, identifica y a través de la persecución penal empieza a desarticular estructuras criminales, hay una caída de más del 50% en las agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. Y para el 2016 esa caída es del casi el 75%. En el 2017, cuando se toma la decisión de articular esta alianza de las élites en el país, empieza un incremento sostenido a las agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y la criminalización se convierte en excelencia en la columna vertebral de represión y persecución en contra de lo que el régimen ya consideraba la oposición política. Entonces sí estamos asistiendo a un golpe de Estado, sí estamos asistiendo a una condición de una pretendida regresión
a un régimen en donde la impunidad sea el denominador común para beneficiar los intereses precisamente de estas élites que se articularon para cometer la consolidación del Estado autoritario. La estrategia se les quiebra en el proceso electoral y frente a esa ruptura de la estrategia de consolidación del autoritarismo, pues deciden prácticamente quebrar toda la legalidad y toda la institucionalidad pública para conseguir sus intereses. Muchas gracias, Jorge, por tu mirada tan amplia y trayéndonos pues un poco, o sea, no, esa es la persecución no es algo reciente tampoco, viene de larga data y esa es la continuación de un proyecto que lo vienen pensando y armando desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Claudia, por favor, te doy la palabra. Gracias, Jo Marie. Es un placer compartir con todos ustedes en este panel y poder también compartir las inquietudes sobre lo que pasa en Guatemala, que no es solamente un retroceso democrático. Yo creo que estamos realmente ante un verdadero declive del Estado de Derecho y como consecuencia estamos viendo hoy que están atacando pues el corazón de la democracia, tratando de revertir un proceso electoral que fue acompañado por la comunidad internacional, que estuvo apoyando y siguiendo de cerca todo el proceso en la primera y en la segunda vuelta, que dieron como resultado que quedara electo pues Bernardo Arévalo y Karen Herrera. Y hoy vemos cómo se está configurando pues este retroceso hacia ese proceso. Vemos que no existe un Estado de Derecho. Hace 10 años yo tuve que salir de Guatemala por denunciar cómo cooptaban las cortes, cómo la Corte Suprema de Justicia estaba siendo tomada prácticamente por los grupos de crimen organizado, grupos corruptos. Ya anteriormente Jorge se refería a el pacto de corruptos, cómo está compuesto por estas distintos miembros que pertenecen al crimen organizado, a los políticos que se benefician de, de los bienes del Estado, a militares que están vinculados a la violación de derechos humanos y a personas del sector privado que a través de sus privilegios quieren continuar en un régimen de impunidad. Y eso es lo que se ha visto en los últimos años. Guatemala dejó de ser una democracia incipiente en donde podíamos trabajar por fortalecer las instituciones que por décadas habían tenido debilidades y problemas. Sabemos que con la firma de los acuerdos de paz, pues se inició todo un proceso para fortalecer esas instituciones. Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita es un retroceso abismal que parte de ese momento en el que cooptan la Corte Suprema, luego la Fiscalía, a través del nombramiento de Consuelo Porras, que no hay que olvidar, es una persona que ha sido sancionada anteriormente por Estados Unidos como un personaje corrupto que obstruye la justicia y está incluida en la lista Engels desde hace unos años, junto con también otros funcionarios de todos los organismos de justicia, de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, y vemos que esto pues realmente se ha configurado en una cleptocracia, un estado mafioso donde es un paraíso del crimen organizado. Y esto es precisamente lo que está en juego, que estos grupos que controlan el país no quieren dejar el poder, no quieren dejar el control. Logró colarse, por decirlo así, en un contexto de mucha presión, un candidato que no es de estos grupos, que no es de la confianza de estos grupos, es una persona honesta, es una persona que tiene una formación demócrata, es además hijo de un expresidente guatemalteco considerado por muchos como el mejor presidente del país, que llevó la primavera democrática a mediados del siglo pasado. Y entonces los riesgos para quienes controlan ahorita el país son muchos, son muy grandes, es perder todos esos privilegios. Y cuando no tenemos mecanismos de pesos y contrapesos que le pongan un alto a los abusos del poder, pues está en riesgo los derechos de todos los guatemaltecos. No hay jueces independientes y por lo tanto no hay cómo frenar eso. Entonces, mi primera reflexión sería que hay dos acciones que son muy importantes en este contexto.
Una, de parte de los guatemaltecos que buscan vivir en un Estado de Derecho, que quieren realmente hacer cambios profundos en nuestra realidad para que eventualmente pues, podamos ser realmente un Estado y no un Estado mafioso. Y por otro lado, también la comunidad internacional. Creo que tenemos en este momento que apoyarnos de la comunidad internacional porque están jugando un rol importante. Guatemala no es una isla aislada, es parte de un contexto interamericano, parte de un contexto internacional, y hemos visto cómo ha jugado un papel importante la OEA, el Consejo Permanente, con ya 8 sesiones sobre el tema de los riesgos que hay para Guatemala. Entonces creo que si podemos juntar estas dos fuerzas, que en Guatemala también han jugado un rol protagónico los pueblos indígenas, y que me parece que hay que apoyarlos, que los demás sectores de la sociedad, tanto la academia, los estudiantes, las organizaciones de sociedad civil, en la medida de lo posible, debemos apoyar pues estos movimientos que han sido pues lo que ha permitido llegar hasta aquí el proceso electoral. Con el acompañamiento de la comunidad internacional tenemos un chance para que Bernardo Arévalo sea juramentado el 14 de enero del año próximo. Muchas gracias, Claudia. Tú estás tocando varios puntos que quiero profundizar en la segunda rueda, como cómo exactamente esos sectores lograron desconstruir lo que estaba a toda vista un ejemplo exitoso de lucha contra la corrupción y construcción de Estado de Derecho. ¿Qué papel tiene la comunidad internacional? Todas esas cosas quisiera en la segunda rueda volver a esos puntos. Gracias, Claudia. Embajador Compas, por favor. Gracias en primer lugar. Es un gran honor estar acá con los amigos de Guatemala, quienes respeto y quiero muchísimo. Para mí es un momento muy especial en mi vida. Guatemala ha sido parte de toda mi adolescencia, bueno, más que la mitad de mi vida, desde que yo tenía 20 años como estudiante de intercambio en un pueblo caserío indígena en el altiplano. Y después durante una gran parte del conflicto interno armado, proceso de paz, y después, como ustedes mencionaron, también el que abrí la oficina del alto comisionado, después el cierre de la misión de verificación de los acuerdos de paz, y últimamente como embajador. Así terminé mi año de intercambio de 40 años. Yo estoy bastante impresionado, ilusionado, esperanzador, porque cuando salí de Guatemala hace 3 años estaba bastante triste, decepcionado, no solamente por los efectos de la pandemia, sino también por todo lo que viví con el cierre de CICIG, el retroceso, y tenía muchas dificultades, y tengo que ser muy honesto, dentro de la propia comunidad internacional, con mis colegas europeos. Era como el único voz que estaba alertando que esto estaba yendo a una situación muy, muy mal. Todavía había como dudas, ¿no? Como que no está tan grave, todavía Guatemala es un país democrático, todo se está haciendo dentro de las reglas del juego democrático. Pero para mí era claro que lo que había era un retroceso y otra vez un cierre de los pocos espacios que los propios guatemaltecos habían logrado. Porque no hay que olvidar que la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad fue trabajo hecho por la sociedad civil y especialmente los defensores de los derechos humanos. También como resultado de lo que dejó la misión de verificación MINUCUA, quedó muy claro que se logró la paz, la institucionalidad democrática, nuevas instituciones, pero lo que había todavía en el país era esos grupos clandestinos, semiclandestinos, que estaban actuando para impedir los avances realmente democráticos que estaban
siempre representaba una amenaza también no solamente para los defensores de derechos humanos, sino para cualquier demócrata que querían también avanzar en las reformas. Y así fue como se puede decir, las estrellas estaban en su mejor lugar, que se logró crear CSIC con algunas personas muy importantes en el entonces gobierno y con el apoyo de Naciones Unidas, el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos. Fue cuando yo estaba en la Oficina de Derechos Humanos. Y después tocó ver cómo las estrellas estaban muy mal colocadas. Y tengo que decirlo aquí también con mucho dolor, que el entonces gobierno de Estados Unidos no actuó muy bien, sino facilitó lo que el gobierno de entonces quería hacer, cerrar el CSIC. Y nos quedamos solos. Suecia era el segundo país donante a CSIC, y a mí me tocó salir a defender CSIC, y decir por qué era importante la continuación de CSIC. Y me costó, pero nada comparar lo que ha costado a los propios guatemaltecos. Por eso me parece muy importante lo que ha sucedido este año, que primero los guatemaltecos tuvieron el valor, el compromiso de escoger un candidato demócrata que representaba realmente una vía positiva de esta crisis, en favor de la democracia, las reformas, en contra de la corrupción, a la sorpresa de todos. Pero que yo conozco a muchos de ellos, incluyendo el presidente electo, que respeto muchísimo. Eh, y luego la respuesta de la ciudadanía guatemalteca, todo lo que hemos visto en esos últimos. Y quiero resaltar algo que realmente me llena de muchísima profundidad, de humildad, de admiración y también de preguntas, y es la respuesta de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, el pueblo maya, que quizás es la población, estamos hablando casi la mitad de la población guatemalteca, que menos ha gozado o ha conseguido de esos años de paz, entre comillas, y de democracia, después la firma de los acuerdos de paz en 1996. Pero es la fuerza que más ha estado presente, defendiendo el voto, la democracia. Y esto es un recurso y una herramienta que va a ser muy importante para mí. Entonces yo estoy asustado, preocupado. Yo después de la primera vuelta y la segunda vuelta, yo fui el que alerté, esto va a ser muy difícil, va a haber un montón de esfuerzos para impedir que, que el Bernardo Arévalo asuma la presidencia. Pero estamos a poco más de un mes, al 14 de enero, y me parece que cada día va a ser más difícil. La respuesta del pueblo guatemalteco y de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, que vimos hoy, con esa decisión importante de incluir mucha más gente en la lista de poder viajar y esas cosas que ellos utilizan. Pero me parece que hay una respuesta muy firme. Y, y eso es, en el contexto centroamericano, latinoamericano, casi del mundo, es un ejemplo que nos da los guatemaltecos. Y es una enseñanza también que el proceso a la democratización, a la democracia, es un proceso largo. Para mí ha sido un proceso de 50 años casi. Y durante este proceso los guatemaltecos han tenido progresos, pero muchas derrotas, pero no han terminado. Y esta juventud que hay ahora, que está frente a la lucha y que quiere democracia, quiere vivir en un país con reformas y con posibilidades, es algo que nos debe tener mucha esperanza. Entonces, y mucho respeto al final a Bola, que conocí en 1980, cuando estaba en camino a Centroamérica.
para representar una ONG de Suecia. Y gracias a Ola por todo lo que ha acompañado y trabajado con Centroamérica durante todos esos. Muchas gracias, embajador. Creo que tú has rescatado algo que para mí también es muy importante, es la esperanza que representa ese momento ante año tras año tras año de retroceso, de cierre de los espacios cívicos, de decenas de personas obligadas a salir al exilio, como las 3 personas que tenemos aquí como panelistas de Guatemala, ¿verdad? Me gustaría plantear 2 preguntas y hacemos una nueva rueda y ustedes pueden responder a ambas preguntas o solo a uno, como les parece mejor. Por un lado, cuando yo llegué a Guatemala en 2012, 13, para acompañar los procesos de justicia transicional, el proceso de genocidio contra Ríos Montt, entre otros, se estaba forjando un proceso muy interesante, muy importante, con el apoyo internacional de CICI, de varias embajadas, de consolidar el Estado de Derecho en Guatemala, de consolidar su democracia, que todavía era muy débil después de años de guerra y un proceso de transición todavía muy débil. Y en cuestión de poco tiempo se logró desarticular todo ese proceso. ¿Qué factores en los análisis de ustedes fueron determinantes para que esos sectores corruptos, antidemocráticos pudieran hacer eso? Pero a su vez, ¿qué hizo posible que de pronto nace la esperanza con una elección que nadie pensaba iba a representar una posibilidad de cambio, ¿no? O sea, en varios aspectos para mí es muy sorprendente diferentes elementos del proceso de Guatemala. ¿Qué lecciones llevan ustedes después de haber vivido y analizado esos procesos y haber vivido en carne propia ese máquina demoledora, represora, ¿no? En Guatemala? Empezamos con Flor de nuevo, Flor de María. Gracias. Em, cre- cre- Creo que lo que voy a empezar respondiendo de manera muy puntual y luego desarrollar un poco. Creo que una lección importante es que es todo este debilitamiento del sistema de justicia y del Estado de Derecho también, porque pues no solo no es solo el sistema de justicia, sino también varias instituciones que no son del sector justicia también han sido debilitadas. También pues es a la postre y también en el imaginario colectivo es una situación negativa que también las personas ya, si bien no han salido a las calles como en el 2015 o como se han esperado que se manifiesten como en el 2015, también lo es que a través del voto dieron esta esperanza, este rayo de luz de decir, no, ya no queremos esto, ¿no? Y todo esto se fue gestando a través de ver, creo yo, todo este debilitamiento, toda esta toma de las instituciones gubernamentales, todo este enriquecimiento ilícito que han hecho varias personas a través del ejercicio de la función pública y toda esta corrupción que en su momento se expuso a través de diversos casos que llevó la CICI junto al Ministerio Público de la FESI, en su momento la buena FESI. Creo que es lo que también a las personas les da un cambio y un despertar y decir, no, no queremos ya más esto. Sin embargo, es lo que hablaba Claudia Escobar y también Jorge Santos y el señor embajador Andrés Compas, de cómo es efectivamente estas personas se resisten a dejar también el sistema al que están enraizados y en el sistema corrupto que ellos mismos han generado.
No olvidemos que hay muchas personas que se encuentran no solo sancionadas a nivel internacionalmente, sino que también a nivel nacional fueron sometidas a procesos judiciales y que ahora, lamentablemente, con toda esta cooptación, que están siendo absueltas o están siendo sobreseídos sus procesos y ahora ellos vuelven a tomar una relevancia dentro de este pacto de funcionar al caso de Blanca Stalin, de la magistrada Blanca Stalin, y pues que ahora ella denuncia a Claudia González y a otros colegas, y es Claudia González sometida a un proceso penal totalmente viciado. Entonces, creo que también todo ese actuar ha generado esas lecciones a través de las cuales las personas de distintas comunidades, de distintos sectores, ha despertado. También la juventud, no hay que dejarla detrás y ni de lado, porque creo que ellos también se han dado cuenta y han despertado esta situación. Creo que nos toca a nosotros también politizar más un poco a las personas, y mostrar muchísimo más y sobre todo educar y visibilizar lo que sucede. Ese debilitamiento del que hemos estado hablando no solamente es reconocido a nivel internacional, sino que también ha sido declarado por diversas instituciones, en particular por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido que efectivamente se está utilizando el derecho penal para criminalizar y para debilitar las instituciones, porque ahora pues todas las personas que trabajan o tienen algún empleo público se ven atemorizadas porque si pueden ser criminalizadas si no hacen o dejan de hacer alguna situación que va en contra de los intereses de este pacto de corruptos. Creo que para mí esa es la lectura también, pues que es una esperanza el que haya habido un cambio en la decisión de los votantes y de las personas que sí pudieron ejercer su voto. Lamentablemente yo por estar en el exilio no pude emitir mi voto, pero sí estuve pendiente ese día de las elecciones, los 2 días, tanto el día de 25 de junio como el día 20 de agosto, y efectivamente, si bien hubo un abstencionismo, también lo es, que hubo un basta ya, no queremos esto, queremos otra esperanza, otro cambio. Y por eso se resisten estas fuerzas a querer soltar, porque obviamente van a verse desnudados en algunas, en todas sus actividades ilícitas, y es lo que realmente les preocupa. Muchísimas gracias, Flor de María. Jorge. Sí, yo creo que tú hiciste mención digamos, a uno de los factores que empieza a detonar, digamos, esta situación que hoy vivimos, esos factores que causan esa decisión de regresión. En la actualidad hay más de una veintena de altos mandos militares en situación de retiro por graves violaciones a derechos humanos, es decir, por delitos tan graves como genocidio, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada. A esto se le junta, digamos, otra columna, ¿verdad?, de investigación y persecución penal en contra de diputados, diputadas, magistrados y magistradas. En el 2015, pues prácticamente todo el gabinete de Otto Pérez Molina, pues ya fue, digamos, investigado, y muchos de ellos todavía hasta el día de hoy están en prisión a pesar de los innumerables esfuerzos para revertir esos hechos. Y el último componente, creo yo, es el componente de la participación de miembros de los 8 grupos corporativos familiares más grandes del país en acciones delictivas, y que, digamos, particularmente en el caso de financiamiento electoral
ilícito a favor del partido político del expresidente Jimmy Morales, suma, ¿verdad?, que estos actores creen esta alianza y decidan retroceder la justicia en el país. Y creo que el factor determinante es la cooptación absoluta del Estado guatemalteco. Hoy no hay institución, por pequeña que sea, que no haya sido capturada por esas mafias que mencioné anteriormente. Y entonces, a pesar de que hubo un proceso electoral limpio, con mucha observación internacional, revisado posteriormente a la fecha de las elecciones, ¿verdad? Ellos todavía en control institucional siguen liderando el rompimiento de la ilegalidad, es decir, están rompiendo el mismo ordenamiento jurídico institucional que ellos estaban utilizando para consolidar ese proceso más de carácter dictatorial. Y por el otro apartado, lo que gesta la esperanza en el país y el futuro, ya Flor hacía algunas menciones, pero a mí me parece importante hacer mención que este es un proceso de crecimiento en el proceso histórico. Venimos de un 2015 de profundas manifestaciones ciudadanas, sociales, ¿verdad? Un 2017 también, digamos, con una ciudadanía muy movilizada y también ya cansada, ¿verdad?, de un ejercicio de corrupción y de impunidad que afecta la vida cotidiana de las personas. Es decir, los 80 millones de dólares que se robaron destinados para la compra de vacunas en contra del COVID impiden seguridad alimentaria, educación, salud, vivienda de la población guatemalteca. Estamos hablando que en este periodo de saqueo y latrocinio excesivo, pues ha aumentado la desnutrición crónica infantil, ¿verdad? La cantidad de pobres en el país. Es decir, claro que tiene que ver con ese concepto de democracia, ¿verdad? Y de las libertades fundamentales, pero también tiene que ver con el ejercicio de derechos fundamentales de la población que se expresan en la cotidianidad. Y por eso es que vemos fuertemente involucrados en todo este proceso de resistencia a los pueblos indígenas que son los más profundamente afectados. Vemos a las juventudes, a las mujeres en un proceso de articulación que me parece sumamente importante. Y termino manifestando, a mí me alegra muchísimo que los históricamente invisibilizados hoy sean el gran sujeto político en el país, que ya no pueden ser nuevamente invisibilizados, y sin lugar a dudas en esos sectores estará reflejada la construcción de la democracia en el país. Gracias, Jorge, muchas gracias. Claudia. Sí, yo, Marie, tú hacías una reflexión sobre cómo fue posible que en algunos años se hubiesen dado grandes investigaciones, se hubieran dado sanciones hacia aquellos que pertenecían a los grupos de poder que ya hemos mencionado, pero creo que hay un fenómeno importante. La CICIG llega al país para fortalecer las instituciones de justicia, para fortalecer la investigación, para trabajar directamente con el Ministerio Público. Sabemos pues que se dieron varias etapas en donde primero hubo ciertas reformas que permitieron que luego se llevaran a cabo esas investigaciones, se crearon tribunales especializados, se fortaleció el Ministerio Público, pero de lo que no se habla mucho es que realmente se empoderaron a los funcionarios, se empoderaron no solo a los fiscales que trabajaban directamente con la comisión, sino que también a los demás jueces, a jueces, abogados, que sentían que estábamos en un ambiente un poco más protegido, que si emitían una resolución que tocara a los grupos de poder, no iban a ser sancionados, no iban a ser perseguidos, silenciados. Y creo que eso es algo muy importante, porque no es lo mismo ser un juez en Alemania o en Estados Unidos o en Canadá que ser un juez y un fiscal en Centroamérica. Esto implica grandes riesgos para la profesión, y hemos visto cómo este retroceso democrático lo que ha provocado es que más de 50 jueces y fiscales estén fuera de Guatemala cuando se cambia esta situación. Entonces, por eso reitero la importancia de los mecanismos internacionales, de cómo en este contexto en donde
estamos viendo que hay grandes desafíos, tenemos que pensar en qué mecanismos se pueden implementar a corto, mediano y largo plazo con el acompañamiento de la comunidad internacional, ya sea a través de misiones especiales, a través de veedurías. El año próximo vamos a tener también una elección de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones, que es sumamente importante que la acompañe la comunidad internacional, porque creo que si se está abriendo una ventana y se está abriendo una rendija, que es lo que está sucediendo ahorita con esta elección de Bernardo Arévalo, queremos que se abra la ventana completa, queremos que haya una nueva oportunidad para que Guatemala empiece de nuevo a reconstruir esas instituciones que han sido prácticamente capturadas. Así que creo que en eso tenemos que trabajar todos juntos. Muchísimas gracias, Claudia. Totalmente de acuerdo, Claudia. Embajador Compas, y después de que esta intervención yo voy a abstener de hacer mis otras preguntas porque hay un montón de preguntas de los y las oyentes, así que vamos a ir a esas preguntas. Adelante, embajador. No sé. Embajador, ¿estás ahí? ¿Escuchas? Tienes que abrir tu micrófono, por favor. Ahora Listo. sí, gracias, gracias. Gracias. Sí, brevemente sobre CSIC. Varios, inclusive en mi propio país, colegas de Suecia, me preguntaron después del cierre de CSIC, y eso CSIC había sido un fracaso, porque el gobierno no quiso continuar con CSIC. Mi respuesta siempre era, no, al revés. Ha sido el proyecto eh, más exitoso y por eso que lo cerraron. Esa es la lección aprendida. No hay que tener proyectos demasiado exitosos, porque resultan ser muy peligrosos. Y para mí, lo que, lo que, lo que sucedió, digamos, es que hay que reconocer, y creo que puedo hablar con cierto conocimiento, que la vida para la mayoría en Guatemala es muy dura para simplemente sobrevivir. Y después de que fue públicamente conocido en Guatemala, después de que el gobierno me atacó tan fuertemente, muchísima gente en la calle, limpiadores, mensajeros, gente común, siempre me paraban y me contaban que la vida era muy dura, que no había nada más que trabajar para poder ganar el dinero para tener comida para sus familias. Entonces, y que no, pero que tenía una claridad impresionante de la situación en Guatemala. Y por eso que la gran mayoría apoyaba, pues, todas las encuestas indicaban que sí tenía un respaldo a nivel nacional como ninguna institución nacional o internacional. Porque la gente se sabía con su propia experiencia eh, de, de qué profundo estaba la corrupción y el mal manejo y la poca respuesta que había por parte de las instituciones a la gente. Y no tenía ninguna confianza en las alternativas políticas partidarias para las elecciones. Y tampoco en estas últimas elecciones. Bien se ha dicho, la mayoría no fue a votar. Pero como esos, esos intereses fuertes habían logrado sacar los pocos que ellos consideraban como peligros de la contienda electoral, pero que pensaban que Semilla no representaba absolutamente ninguna amenaza. Lo subestimaron totalmente. Y Semilla logró entonces llegar a segundo lugar, con apenas, ¿qué era? Fue 10, 11, 12% de los votos.
emitidos. Y esto fue lo que hizo toda la diferencia. Cuando la gente vio, ahora sí tenemos una alternativa. Entonces fueron a votar, ganaron la segunda vuelta. Y eso es también una lección para todos nosotros que hemos trabajado también en el tema judicial, en el tema de las reformas, derechos humanos, que si no hay un respaldo político, si no hay un apoyo político, todo eso es muy frágil. Y siempre pensábamos que el movimiento de derechos humanos, el movimiento pro justicia, iba a tener también un respaldo político, pero siempre un respaldo de pocas personas en cada gobierno. Pero cuando esto ya terminó, no había absolutamente ningún apoyo. Entonces, esta hora y lo trágico es, yo lo he dicho también, hablando otra vez con un donante, CSIC era no solamente CSIC lo que hizo CSIC, sino era precisamente lo que Claudia también dice, que era también una manera de dar respaldo a los operadores de justicia nacionales y crear también capacidades dentro de los operadores nacionales para crear, y eso es lo que cuando hablamos de capacity building, es crear capacidad nacional para que haya esa capacidad. Y yo, en mi experiencia es que para muchísimos abogados, jueces, fiscales en Guatemala hay capacidad. Lo que faltaba era precisamente los espacios y el apoyo político para poder hacer su trabajo sin las intimidaciones y amenazas. Y lo trágico, y realmente me duele muchísimo, es que el costo tan grande, así han tenido que asumir los nacionales que estuvieron trabajando en ese. Y muchos ya están fuera del país, muchos han sido sancionados a nivel de puestos en listas negras a nivel nacional, inclusive conductores, secretarias, no consiguen trabajos porque cuando les preguntan dónde trabajaron antes, dicen que trabajaron en ese sitio. Entonces, por eso es tan importante este cambio político. Va a ser un camino dificilísimo, pero por lo menos de que haya un apoyo desde la presidencia para poder otra vez fortalecer toda esa capacidad que hay en el país. Gracias. Gracias a usted. Yo siempre me hago la pregunta, si no fuera por el gobierno de Donald Trump, que quitó todo el apoyo a la CICIG, si desde Guatemala se hubiera podido aguantar el contragolpe que ahora vemos en todo su esplendor y terror, ¿verdad? Me hago siempre esa pregunta. No sé si ustedes No, sí, yo tienen- no, yo estoy convencido que sí, Mira, que fue terrible. Y no hay que olvidar quiénes fueron. sí, sí, eso Hay una son, persona que ahora es candidata, sí, que sí. jugó un papel muy negativo, lamentablemente. Totalmente de acuerdo. Mire, hay un montón de preguntas de los y las oyentes. Voy a presentarles un par y quien quiera responder pueden levantar la mano y responder o simplemente responder, abrir su micrófono y responder. Y la primera es la más obvia. ¿Cuáles son los 2 o 3 escenarios que ustedes ven pasando de aquí al 14 de enero y para adelante? ¿Qué esperanza ven que Bernardo Arévalo tome posesión? Y después de que tome posesión, pues, ¿qué consideras que podría pasar? ¿Quién se anima? Yo, primero, Dale, sobre- Flor. muy a grosso modo, creo yo que van a seguir los intentos por seguir criminalizando y hacer, generar más procesos penales en contra del señor Bernardo Arévalo y la señora Karin Herrera. Eh, ya vimos cómo generaron el proceso
denominado toma usac, botín político, y como de una manera muy temeraria, digo yo, se atreven a decir que la toma de la Universidad de San Carlos fue generada para poder propiciar que el señor Bernardo Arévalo ganara las elecciones. Y por otro lado, el caso que presentaron el viernes pasado, denominado caso Semilla, corrupción Semilla, ¿no? Que en el cual pues otra vez vuelven a referir lo de las firmas y la constitución del partido político, y para posteriormente decir que las votaciones son nulas. Lo dicen de manera que las tres personas que estuvieron en la conferencia hablando lo dicen de manera muy, digamos, no lo quieren decir de manera directa, pero sí efectivamente eso es lo que pretenden. Hoy fue enviado el documento los documentos al Tribunal Supremo Electoral, y entonces ahora está en manos del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente el Ministerio Público no es no es la institución para poder declarar nulas unas elecciones que ya fueron validadas y que ya están todo validado por el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, creo que en el peor de los escenarios es que debemos tener mucho en cuenta la participación o el actuar que tenga la Corte de Constitucionalidad y también la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia también tiene ahorita un rol importante, y que pues son nuevos los magistrados que están en la Corte Suprema de Justicia, y a quien también debemos tener mucha veeduría sobre las acciones que vayan a tomar. También sobre la criminalización que pueda haber más sobre otras personas, otros actores que participaron dentro del proceso electoral, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, personal del Tribunal Supremo Electoral, perdón, que en la conferencia de prensa que hicieron el Ministerio Público el viernes pasado, pues dejaron entrever que iban a haber acciones en contra de diversas personas, no solo de alto nivel como es los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sino que también en contra de personas, por ejemplo, digitadores o algunas personas que trabajan directamente dentro del Tribunal Supremo. Entonces yo no minimizaría estas actuaciones, sin embargo, sí subiría un poco más el tema de la situación de la exposición que pueda haber de estos procesos. Por ejemplo, hoy las sanciones o los retiros de visa que hubo, también el aviso que hubo por parte de la Unión Europea de que estaban analizando la imposición de sanciones también. Creo que eso es relevante para poder generar un contrapeso a todas estas acciones que el Ministerio Público, estimo yo, no va a parar. Y esto porque pues ya lo hemos visto desde el tema que se inició toda esta persecución en contra de periodistas, en contra de operadores y operadoras de justicia. Vemos, y perdón que lo repita, pero vemos a Virginia La Parra en prisión arbitraria desde hace 22 meses. El Estado no ha querido cumplir con liberarla. Entonces es importante no dejar de ver esto, porque la criminalización y el uso excesivo del derecho penal está siendo el instrumento para que todas las personas se retraigan de las acciones que puedan hacer o que quieran hacer, por ejemplo, manifestar o, por ejemplo, hablar sobre estos temas. Entonces, esa es mi lectura de este escenario. Gracias, Flor. Adelante, Claudia. Sí, yo quiero ser optimista. Realmente espero que el 14 de enero podamos celebrar todos el cambio de gobierno, el cambio de una era. Pienso que poco a poco los casos se van a ir cayendo. Son casos espurios, casos sin fundamento, en donde realmente no tienen una razón para poder quitarle la elección al partido Semilla y poder declarar la nulidad de las elecciones. Es totalmente absurdo. Creo que esto depende realmente de la Corte de Constitucionalidad al final.
los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tendrán que jugar un papel importante, como ya lo decía Flor, pero creo que también el hecho de que actualmente se está sancionando a funcionarios que están jugando ese rol de apoyar un golpe de Estado, que están siendo sediciosos, están teniendo castigos emblemáticos de la comunidad internacional. Y creo que esto va a debilitar a quienes están indecisos, a quienes están tratando de favorecer a estos grupos de poder, pero que al mismo tiempo saben que van a tener consecuencias para ellos, para su familia, para sus hijos. Y esto es importante de destacarlo porque eh, hay que, hay que pensar en que faltan pocas semanas. A medida que se acerca el 14 de enero, el poder que tienen estos grupos se está debilitando y son pocos. Somos más los guatemaltecos que queremos vivir en democracia, que queremos vivir en Estado de Derecho, que queremos que la justicia funcione. Así que el 14 de enero vamos a ver a Bernardo Arévalo juramentarse como presidente. Ojalá, Claudia, ojalá. Jorge, por favor. Sí, yo veo los siguientes escenarios que pueden ir corriendo de manera paralela. Uno, evidentemente, estos actores de la alianza criminal no se van a detener, ¿verdad? En sus intenciones golpistas. Y prácticamente el 14 de enero vamos a estar viendo intentonas por parte de estos actores para limitar la posibilidad de que Bernardo y Karin puedan ser juramentados como presidente y vicepresidente. Pero creo que están sucediendo los siguientes elementos que me parecen fundamentales para que en el 14 de enero haya transición. Uno es el incremento del acompañamiento, apoyo y respaldo a las acciones democráticas en el país por parte de la comunidad internacional, ¿verdad? La ley magnística sancionando a la pareja del actual presidente de la República, que en realidad es una sanción al presidente de la República y establece los criterios por qué, ¿verdad? Se le aplicó la ley. Hay, entiendo yo, nombrados más personas, habrá que ver quiénes son. Pero el día de hoy, 300 personas afectadas con la eliminación de la visa, dentro de ellos más de 100 diputados. Estamos hablando que más del 60% del Congreso de la República, ¿verdad? Le fue eliminada la visa. Es decir, solo ahí, digamos, ya tenemos una representación clara de qué actores estamos hablando. Entonces, este respaldo y acompañamiento de la comunidad internacional está coincidiendo con un incremento también de la movilización social y popular en el país, más acciones jurídicas y políticas que se están llevando a cabo. Me parece a mí que estos tres elementos son los que van a posibilitar que Bernardo y Karin y, bueno, el movimiento Semilla logre, ¿verdad? Efectivamente hacerse, ¿verdad? Del poder del organismo ejecutivo. Y por último, creo que la Corte de Constitucionalidad, los magistrados y magistradas, yo no les tengo ninguna fe a ninguno de esos magistrados ni magistradas. Creo que tienen que, yo les diría, verse en el espejo de esos más de 100 diputados a los cuales hoy les fue eliminada la visa, ¿verdad? Y tienen que poner sus barbas en remojo de un pueblo que está movilizado y está observando con muchísimo detenimiento el actuar de los funcionarios, ¿verdad? Yo, el llamado que le haría a esos magistrados, conociendo sus antecedentes, ¿verdad? Vinculados a esas estructuras mafiosas y de corrupción en el país, les diría, hoy es el momento en el cual pueden tomar una decisión correcta para revertir esta avanzada ridícula, ¿verdad? A favor de las mafias y de la corrupción en el país, ¿verdad? Y ellos pueden modificar el curso, ¿verdad? De esa historia. El pueblo los está observando, la comunidad internacional los está observando y en sus manos efectivamente está la posibilidad de cambio. Pero con ellos o sin ellos, el cambio se debe producir. Gracias, Jorge. La ciencia política dice que para que haya una transición, ese bloque hegemónico que hoy controla todas las instituciones, tiene que romperse, aunque sea un poquito, ¿no? Y esa es justamente una de las preguntas
bueno, un par de comentarios de los y las oyentes refieren a esa posibilidad de ruptura entre ese bloque hegemónico y preguntan qué papel tiene la comunidad internacional en ayudar y la movilización social en ayudar a expandir o a hacer crecer esa fisura. También preguntan qué papel juegan los migrantes. Sabemos que hay, no recuerdo ahorita el número, es un número muy grande de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, algunos de larga data, desde los 80 y otros más nuevos. ¿Qué rol podrían jugar los migrantes? No sé si alguien tiene interés en responder esa pregunta. O cualquier de las preguntas sobre el papel internacional, sobre la movilización social o sobre los migrantes. Bueno, mira, yo creo que el eje, la ruptura se puede dar precisamente del sector privado. O sea, de estos sectores que están favoreciendo un sistema injusto, un sistema de impunidad, un sistema de corrupción, es el sector privado que tiene más que perder. Y estamos viendo que ya empiezan a haber sanciones hacia ese grupo, lo decía hoy en la mañana la embajada, creo que también acaba de salir una noticia sobre Inglaterra imponiendo también otro tipo de medidas, están cayendo los valores en las bolsas de las empresas guatemaltecas, van a haber efectos, pueden haber efectos para los bancos, efectos para el comercio. Guatemala es parte de un tratado de libre comercio donde hay cláusulas anticorrupción que se pueden aplicar en casos extremos. Entonces creo que es ahí en donde el sector privado debe de separarse del grupo de los otros actores ilegítimos y apoyar a esta transición democrática. Yo estoy de acuerdo, es muy importante, porque ya llevamos muchísimos años de tratar de, no sé si persuadir, quizás no es la palabra, sino explicar a los miembros de la empresa privada la importancia de explícitamente apostarse a un proceso democrático de reforma. Y ha sido imposible hasta ahora. Y yo creo que ahora sí hay, ya conocemos, sabemos a nivel individual, pero es muy importante que este grupo, bueno, CACIF, no solamente saca un comunicado donde por primera vez nombran con nombre y apellido los candidatos electos, la presidencia y vicepresidencia, sino también en este momento toman una decisión importante estratégica sobre el futuro de Guatemala. Porque creo que ahora sí está muy en serio la amenaza de consecuencias económicas, comerciales. Entonces, quizás es la primera vez que, bueno, es un lenguaje que espero que entiendan. Y va a haber también costos para ellos. Porque lamentablemente han estado muy ausentes o muy alejados de todo el drama que el pueblo guatemalteco ha tenido que vivir durante lo largo de estos años. Y lo único, bueno, ha tenido dos objetivos. Uno es mantener sus propios privilegios. Y en segundo lugar, de querer controlar el proceso político-económico para no tener que enfrentar, como ellos llamaban, un Castro, un Chávez, o sea, no perder el control. Ese es el miedo más grande que tienen. Y ahora tienen la posibilidad de poder convivir y apoyar un proceso democrático de reformas. Lo que nosotros hemos intentado con múltiples maneras, intercambios, visitas, seminarios, mostrar que países como los europeos, siendo empresario, no es absolutamente nada malo, sino a lo contrario, uno puede ser un empresario muy exitoso, pero convivir con un estado de bienestar social y además
sin tener que crear muros o andar en carro blindado o viajar en helicóptero por tener miedo a sufrir asaltos. Pero no ha sido imposible salir de este esquema y además un esquema donde hay un fuerte rasgo de casi de racismo, de superioridad. Prefiero andar en carro blindado porque esto muestra que soy mejor que los demás. Y con esto hay también toda esa motivación de las iglesias, que el Dios favorece a los que tienen todo. Entonces yo creo que es un momento clave ahora. Y muchas de las medidas en estos últimos días, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, está dirigido a tratar de mandar esos mensajes claros. Ustedes deciden ahora, nosotros sabemos que ustedes pueden influir muchísimo en lo que está pasando ahora. No pueden decir que son neutrales, que no pueden hablar con la fiscal general, que no pueden hablar con los diputados, que no pueden hablar con el gobierno, que no pueden hablar con la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo. Gracias, embajador. Jorge. Yo muy rápidamente creo que es importante que que la élite económica comprenda, ¿verdad? Que está en un momento de decisión histórica, porque hoy incluso, digamos, aquel actor poderoso que antes era, hoy está supeditados a los intereses de esa élite política mafiosa y del crimen organizado. Pareciera haber perdido una gran parte del poder y con fines meramente de garantizar impunidad, le cedió el poder a esas estructuras mafiosas y del crimen organizado. Y pareciera hoy la élite económica supeditada a esos dos intereses. Y entonces digamos, aquella concepción clásica de la ciencia política, ¿verdad? De que la élite política era un instrumento, ¿verdad? De la élite dominante, pareciera que en Guatemala hoy esto se está revirtiendo para garantizar meramente los fines de impunidad. Y eso es gravísimo, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Porque lo mal que se puede aprender de esta historia es que no solo ellos van a salir afectados, sino va a salir afectada toda la sociedad guatemalteca. Porque si el golpe por final, ¿verdad? Es el que se para consolidando a la sociedad guatemalteca en conjunto, le va a llevar una enorme cantidad de años salir de ese enorme aviso al cual pretenden llevar al país estos actores y esta alianza criminal. Entonces, la élite económica debe de comprender que a mayor democracia también hay más desarrollo. Yo sentiría muchísima vergüenza ser miembro de una élite que precia expulsar a sus habitantes y que sus habitantes expulsados sean quienes sostienen la economía de un país. Y ese es el llamado, creo yo, a esa enorme cantidad de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas que viven en el extranjero y que sostienen la economía, que identifiquen ese poder que tienen en sus manos, ¿verdad? Y así como hay sanciones económicas de los estados, también pueden haber sanciones económicas desde los pueblos. Articular, buscar de forma creativa nuevas formas de traslado de las remesas familiares que no pasen por el sistema financiero guatemalteco es central en la estrategia de resistencia y que acompañen, ¿verdad? Las expresiones de lucha que están naciendo desde sus pueblos, de donde pues está la gran migración, ¿verdad? Entonces, es decir, creo yo que ahí hay dos elementos centrales y agradecerles profundamente ser ese actor central que sostiene la economía guatemalteca, pero también agradecerles su movilización permanente frente a las embajadas, que no desestimen su poder político, ¿verdad? En el país en donde se encuentren, que sigan haciendo presión frente a las embajadas, frente a los consulados y que también, digamos, ejerzan su ciudadanía en ese sentido. Y ese Y es el ante, llamado central. y ante el Congreso de Estados Unidos también.
por que supuesto. están en Estados Unidos y hemos visto que ahorita hay una delegación de alto nivel de senadores, creo que es bicameral en realidad, senadores y diputados, diputadas en Guatemala que están reflejando la gran preocupación que a ellos les ha sido expresado por sus votantes sobre lo que está pasando en Guatemala. Y los guatemaltecos y guatemaltecas en Estados Unidos, siento yo, tienen un poder todavía muy dormido, pero que podría llegar a ser muy potente si se lograra canalizar hacia el Congreso, en donde están dispuestos a escuchar las voces de la gente que les vota en el poder, ¿no? Yo creo que eso sí es muy importante. En fin, mire, tenemos tiempo tal vez para 1 o 2 ruedas más de preguntas. Hay muchas preguntas todavía que no hemos logrado alcanzar, pero yo creo que es interesante pensar, supongamos que el 14 de enero Arévalo y Karina Herrera asuman como presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué pasa entonces? Y varias de las preguntas que aún faltan responder apuntan a esa pregunta. ¿Qué posibilidades van a tener y cómo revertir esa cooptación que ustedes han descrito y cuyas consecuencias ustedes mismos han vivido y siguen viviendo junto con sus compañeros y compañeras? ¿Qué tiene que suceder de manera concreta? Yo pensaría que generar alianzas estratégicas y generar también sinergia con distintos actores, porque van a encontrar un Estado totalmente debilitado, instituciones todavía cooptadas, y hacer como limpiar la casa va a ser muy difícil. Entonces creo que desde ese ámbito de poder, generar de manera estratégica distintas alianzas y sinergias con varios actores, no solo de la sociedad civil, sino también políticos, necesariamente. Muy bien, Flor, muchas gracias. ¿Alguna persona más quisiera responder? Yo, muy rápidamente, solo agregando a lo que Flor ya mencionó, creo que es necesario que desde el ingreso, el nuevo gobierno pueda producir política pública de retorno a garantizar derechos muy básicos y que permita la construcción social, un poco volver a tejer, ¿verdad? Ese tejido social que ha sido tan duramente violentado durante la historia guatemalteca y que a través de política pública desde el Ejecutivo puede gestarse principalmente bajo la dirección de ministerios como educación, salud, alimentación, ¿verdad? Creo yo que son 3, digamos, derechos históricamente vulnerados desde el Estado guatemalteco, donde hay una deuda enorme. Garantizar derechos en esos 3 campos me parece a mí central para construir también respaldo popular frente a lo que va a seguir siendo una avanzada desde el Congreso y desde un sistema de justicia que pues se seguirá en buena medida cooptado y que esa correlación de fuerzas de apoyo popular al gobierno le permita también ir cambiando la correlación de fuerzas en el Congreso y en el sistema judicial. Bueno, yo diría que para empezar no hay que dejar solo al nuevo gobierno. Creo que los guatemaltecos tienen que tomar un rol más activo en los temas de auditoría, en los temas de participación. Va a ser un año importante para la justicia. Los abogados tienen un rol muy importante que jugar, los jueces, los fiscales. En un proceso de elección de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones tendríamos que tener a candidatos honestos, a personas con experiencia, personas dispuestas realmente a hacer un servicio público por el país. Y creo que es algo que tenemos que promover, que tenemos que eh, facilitar que hayan candidatos en donde
en donde podamos escoger quiénes van a ser los mejores jueces y los mejores fiscales también para el Ministerio Público. Yo creo que una de las acciones más importantes que tiene que hacer el nuevo gobierno es solicitar la destitución de la fiscal general. No puede continuar ella en el poder, no puede continuar ella a cargo de la fiscalía en un régimen democrático. Ella es la primera persona que debe de ser destituida con la llegada de Bernardo Arévalo. Pero Claudia, una pregunta. ¿Existe un mecanismo para que la destituyan? Sí, existe un mecanismo, ella ha incurrido en una cantidad de delitos y creo que todos hemos sido testigos y hay forma de removerla del cargo. Y tenemos que lograr que ella se retire. El presidente actual no ha querido ni siquiera solicitar su renuncia cuando él tiene en sus manos la posibilidad de poder destituir a la señora. Sí, me pareció interesante que él, creo que fue el día de hoy, o sí, hoy es lunes, avisó a Bernardo Arévalo que él no tiene nada que ver con el intento desde el Ministerio Público de suspender el partido Semilla, de levantarle el antejuicio y declarar nulo las elecciones. O sea, eso es una pregunta, yo creo que se podría preguntar aquí. ¿Eso es válido? ¿Yamatei es como un innocent bystander? ¿No tiene nada que ver en eso? ¿O cómo lo ven ustedes? Creo que es un actor importante, todos lo sabemos, es el presidente actual. Sin embargo, pues también está rodeado de gente nefasta. Ya hemos visto una Magnitsky para Miguel Martínez, que es el presidente de facto también, pero no es verdad que él no puede hacer nada. No ha querido ni siquiera públicamente pedir la renuncia de la fiscal. Es absurdo. Él es un actor importante que está jugando un papel para debilitar nuestra democracia. ¿Estados Unidos u otros gobiernos internacionales o la OEA podría presionar a Giammattei a ser consecuente con si él dice, yo no tengo nada que ver con eso y no estoy de acuerdo, que sea consecuente y pide la renuncia de Consuelo Porras? Y ya lo ha hecho, creo yo, en múltiples ocasiones. Y creo que de manera paralela hay también que hacer mención que desde la fiscalía se está ejerciendo un rol de generación de amplísima impunidad. Es decir, mientras no hay solicitud de renuncia por parte del presidente, le han sido cerrados 2 casos de investigación en su Eso contra, es muy importante. ¿verdad? Y prácticamente a todos los actores que fueron investigados por actos de corrupción, el caso de Alejandro Sinibaldi, de Manuel Valdizón, de todo el gabinete de Otto Pérez Molina, están saliendo prácticamente en libertad bajo el ejercicio de esta fiscal. Entonces ahí hay efectivamente no una pretensión, digamos, de independencia de poderes, que es lo que él aduce, sino creo que hay una colusión de intereses de impunidad. Entonces, por eso es que Yamatei, pues, digamos, de manera absurda no solicita, ¿verdad? O Esta sea, la renuncia. goma que mantiene esa alianza es la impunidad, ¿no? A mi juicio, sí. Sí. Y con impunidad solamente se puede pelear con Estado de Derecho y con justicia y con movilización. Yo concuerdo con Claudia y Jorge que sería muy difícil para el nuevo presidente convivir con la fiscal general. Ella tiene que dimitir. Debería dimitir por su propia voluntad. Sería imposible después de todo lo que ella ha hecho Sí. seguir en este puesto. Si no, tiene que haber presión de la ciudadanía, pero volviendo a Casif, que ha dicho que hasta ahora no quieren expresar su desconfianza en ella. Ese es el momento en enero hacerlo. También concuerdo con Claudia que hay un rol importantísimo ahora para las organizaciones, de todo el proceso de selección de nuevos jueces para los diferentes órganos que va a haber el próximo año. Pero después, pensando en el nuevo gobierno, en términos muy simples,
y el próximo gobierno puede mostrar ser un gobierno limpio, utilizar el poco dinero público que hay para lo que está destinado. Esto, solo esto, va a ser más de lo que se puede esperar. Sabiendo que habrá un montón de obstáculos y peligros, pero ser un gobierno, ejercer un gobierno transparente y de no corrupción, y actuar transparentemente en los casos donde se vea, también por la participación de la ciudadanía para corregir. Creo que esto sería importante y eso es lo que la gente seguramente va a esperar o va a querer esperar. Mucho más, eso es un gobierno, ojalá, de transición. Ah, no, no va a poder revertir, cambiar las cosas, porque la situación está tan grave. Y lo que se necesita es parar el deterioro y hacer un gobierno de transición mostrando que es posible ejercer con funcionarios capaces y no corruptos. Muchas gracias, embajador. Bueno, hemos llegado al final del tiempo, pero voy a aprovechar, extender como 5 minutos más para ofrecer a los panelistas y las panelistas 1 minuto de reflexión final, cualquier cosa que no han podido decir, si lo quisieran decir, o una cosa para llevar para las semanas que aún quedan para el 14 de enero. Flor, ¿quisieras comenzar? Y, yo a los pueblos originarios agradecer por tomar la iniciativa de luchar por la democracia y pedirles que continúen, que resistan, que sigan resistiendo y a la demás ciudadanía que apoye, que apoye a los pueblos originarios en esta resistencia. Muy bien, Flor, gracias. Jorge. Primero agradecer el espacio, creo que es un debate que no solo entra en el momento justo, sino además sigue siendo necesario. Ojalá puedan seguir habiendo más espacios como estos. Igual que Flor a la población guatemalteca, creo que este es el momento de articularnos, ¿verdad? De eliminarnos todas las posibilidades de, de intereses sectarios o lo que pueda haber, ¿verdad? Este es el momento de sumar y permitir, ¿verdad? Y acompañar, creo yo, el ejercicio de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera en el gobierno y que ojalá ese gobierno sea un gobierno de transición que nos permita seguir construyendo democracia en el mediano y en el largo plazo. Ese sería el objetivo, ¿verdad? Garantizar vida digna y derechos humanos a la población guatemalteca. Y para eso se requiere que la población se articule y participe activamente en ello. Gracias, Jorge. Claudia. Sí, primero agradecer a los guatemaltecos que están allá, que han estado pendientes, que levantan la voz, que son la voz de los que estamos fuera, de los que no podemos expresarnos, que sigan atentos, pero también agradecer a la comunidad internacional por lo que ha estado haciendo en los últimos meses, por estar acompañando a Guatemala en esa búsqueda de la democracia, pedirles que no nos dejen solos. Sabemos que estamos en un mundo con muchos desafíos, con muchos países que están enfrentando violencia, guerras, y a pesar de eso somos un país pequeño, somos un país que a veces pasa desapercibido, pero nos han acompañado y mi agradecimiento también para las organizaciones internacionales. Gracias, Claudia. Embajador. También siguiendo atentamente lo que Claudia acaba de decir, que precisamente como está tan negro el panorama internacional, Guatemala, los guatemaltecos nos está dando una luz, una esperanza, que sí es posible, que la democracia sí puede funcionar, puede dar sorpresas. Si todo está mal, mientras sigue habiendo el derecho al voto,
pueda haber sorpresas, pueda haber posibilidades. Eso es lo que los guatemaltecos mostraron esta vez. Y mi esperanza obviamente es que no vamos a ver algo trágico en estas próximas semanas, sino que realmente podremos estar todos celebrando el 14 de enero a las 14 horas. Y luego que la comunidad internacional, incluyendo mi propio país, que ha estado acompañando a Guatemala durante lo largo de todos los años, realmente va a poder acompañar a la construcción, las reformas, el fortalecimiento de la democracia, de seguir mirando y acompañando el crecimiento de los pueblos originarios, las mujeres, los jóvenes, que dan tanta esperanza. Ese es lo que yo espero y lo que estoy dando también mi fe y mi voto a seguir apoyando, asegurando que seguimos siendo amigos de Guatemala en ese sentido. Yo creo que ese mensaje es muy importante, que no todo está perdido. Guatemala sí tiene futuro y los pueblos lo están construyendo y la ayuda a la comunidad internacional, como lo fue durante la época de la CICIG, sería fundamental para que a partir del 14 de enero se logre limpiar las instituciones y establecer las bases para volver a consolidar el Estado de Derecho y una sociedad más justa en Guatemala, porque como decía Jorge, las desigualdades, la desnutrición infantil, todo ha ido creciendo en buena parte por la corrupción misma, ¿no? Les quiero agradecer muchísimo a los 4 de ustedes por haber participado, por habernos regalado su tiempo, su conocimiento, su experiencia, su calor humano. Agradezco al Centro de Estudios Mexicanos y Centroaméricas de Columbia University y también a WOLA por ofrecernos ese espacio y a todos ustedes, los oyentes, los y las oyentes, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que nos encontramos en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, buenas Muchos tardes. saludos. Hasta luego. Chao. Nos vemos todos en Guatemala. Así Muy es. bien, listo. El próximo año en Guatemala. Ujú. Exacto.